Buenos días, queridos alumnos. Bueno, nuevamente encontrándonos a través de este medio, nuevamente para poder compartir una experiencia que nos ayudará, nos apoyará muchísimo en el vivir cotidiano. Así es, porque hablar de Dios o hablar de un personaje de nuestra Biblia es hablar de Dios, es saber algo más de Él. Así es, sin más preámbulos, mis queridos niños, luego de un pequeñito receso que hemos tenido, sin una tareita un fin de semana, pues nuevamente retomando nuestras labores y nuestro trabajo con el mismo empeño y con la misma dedicación de siempre. Así es, queridos niños. Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar igual como siempre con unas premisas para poder reflexionar, para poder un poquito pensar qué es lo que vamos a compartir en esta mañana. Bien, queridos niños, bueno, como ya sabemos, estamos desarrollando nuestro libro de actividades. El día de hoy vamos a desarrollar, por favor, nuestro libro de actividades desde la página 47 en adelante. Bien, entonces todos listos. Solamente vamos a trabajar nuestro libro, por favor, y nuestras fichitas que más adelante se les va a solicitar para poder colocar en nuestro cuaderno de educación religiosa. Bien, queridos niños, entonces iniciamos nuestra actividad con la siguiente premisa. ¿Cómo nos sentimos cuando cometemos una falta o una desobediencia? A ver, ¿cómo nos sentimos, mis queridos niños? Ustedes, a la edad que tienen 8 años de pronto. ¿Cómo se sienten ustedes cuando de pronto cometen una falta o una desobediencia a nuestros papás, a los hermanos mayores, al abuelo o alguna actividad que sabes que es tu deber cumplirla? ¿Cómo te sientes? A ver, por favor, escríbame en la casilla de comentarios respondiendo a esta pregunta. Muy bien, siguiente. ¿Por qué Jesús nos ama a pesar de nuestros pecados? ¿Por qué Jesús es tan bondadoso? ¿Por qué Jesús tiene tanta misericordia con todos nosotros? ¿Por qué? A ver, seguramente muchos de ustedes conocen sobre por qué Jesús nos ama a pesar de nuestros pecados, a pesar de que nos olvidamos de Él, a pesar de que no lo tenemos presente todos los días de nuestra vida. A pesar de eso, Él está allí presente. ¿Por qué razón? A ver, por favor, respondan en la casilla de comentarios para poder compartir sus respuestas. Así es, queridos niños, así que por favor, respondiendo. Entonces, considerando estas dos premisas, queridos niños, el día de hoy vamos a compartir algo muy bonito. Vamos a conocer a Jacob, conociendo a Jacob. ¿Y ustedes saben quién era Jacob? ¿Quién era ese personaje tan emblemático de nuestro antiguo, bueno, que lo tenemos en la parte de Génesis de nuestra Biblia? Génesis, ¿no? El primer libro de nuestra Biblia. Fíjense que aquí hay algo muy importante, una frasecita que le estamos poniendo debajo donde dice conociendo a Jesús, dice, agradece a Dios por amarlo a pesar de sus errores. ¿Se dan cuenta? Tendrá que ver mucho la historia de Jacob con las dos interrogantes que colocamos al inicio de nuestra sesión. Él es Jacob. Entonces hoy vamos a conocer a Jacob un poquito. ¿Y qué significa eso que dice que hay que agradecer a Dios por amarlo a pesar de sus errores? ¿Qué nos querrán enseñar el día de hoy esta experiencia de los alumnos del profesor Piscoya? Vamos a ver, mis queridos niños. Entonces seguimos. Ahí ustedes tienen en esta página, en la página 48, este dibujo, esta escena, ¿no? Una escena de los niños que pareciera que están jugando los niños varones con el ratoncito y las niñas asustadizas escapándose, ¿verdad? Que hay una historia que compartir. Bueno, simplemente vamos a hacer como un pequeño resumen porque ustedes, por favor, quiero que lo lean, por favor, toda la historia para poder conocer un poquito más acerca de la historia de Jacob. Pero en resumen, en esta primera premisa, en la página 48, nos hablan, ¿no?, en la parte de ver. ¿Qué es lo que
pretendemos ver un poco para introducirnos al mundo y conocer a Jacob. Esto es por ejemplo, una travesura de unos niños que realizaron un día de clases, ¿no? Así comienza la historia, ¿no? Bueno, en un día cualquiera, unos niños, ¿no? Unos niños, Piero, Simón y Pedro, buscan causar pánico entre todos, ¿no? Llevaron 3 ratones sigilosamente al salón de clase. Cuando todos estaban concentrados en matemáticas, los soltaron y armaron un gran alboroto. ¿Alguna vez hiciste alguna travesura de este nivel? ¿Alguna vez hiciste una travesura similar a esto de los que hicieron los niños en lo que nos comparten en esta historia? Después de todo el alboroto que hicieron, reconocieron su error y pidieron disculpas. El profesor Piscoya estuvo muy molesto, muy enfadado con estos niños, bueno, con una expresión de un poco de con un rostro, ¿no? Adusto y voz ronca, dijo que se pongan de pie quien haya provocado esa payasada, ¿no? Estaba molesto, muy molesto con sus alumnos ese día. Y todos se quedaron en silencio total, imagínense, ¿no? A pesar de que ellos, pero y luego de todo eso, bueno, un poco asustado, Pedro expresó, ¿no? De pronto le dijeron, profesor, pedimos disculpas, nosotros fuimos, ¿no? Reconocieron su error en ese momento. Dijeron, bueno, valiente, muy valientes. Reconocer nuestros errores, queridos niños, es de valientes. Valientes. ¿Y qué más? Y que siempre tienen presente a Dios, a Jesús. Porque a pesar de que tú hayas hecho algo, siempre de pronto vas a decir, yo fui. Entonces ellos reconocieron su error y luego pidieron disculpas. Bueno, el profesor Piscoya respiró profundamente porque tal vez esta travesura merecía un determinado, entre comillas, castigo, ¿verdad? Y hasta pensaban que de pronto podían expulsarlo del colegio. Pero el profesor respiró. De pronto, en breves segundos, pareció que tomaba unos respiros y muy calmado de pronto les dijo a los chicos, bueno, necesito un par de alumnos a repartir esquelas. Vayan ustedes y cumplan bien esa misión. Y de pronto, Andrea Vázquez no entendía la actitud del profesor. No comprendió. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ellos hicieron todo un alboroto en el salón, trajeron unos ratones en una bolsa y imagínense, yo pensaba que habían traído sus panes, sus empanadas, pero mira, trajeron ratones, pero no entiende el profesor por qué tiene que disculparles de esa manera y mandarles a que solo repartan las esquelas. Empezó a cuestionar a Andrea Vázquez. Entonces, tendrá mucho que ver esta historia y esta actitud con que el profesor Piscoya haya explorado el mundo de la fe en la Biblia y haya tenido presente esta acción con los niños. ¿Se parecerá algo esta historia y esta actitud del profesor Piscoya con sus alumnos con la vida de Jacob? Pues que entonces seguimos explorando, queridos niños. Y para seguir explorando esta vida de Jacob y que tal vez tenga algo de parecido con estas acciones de los niños y el comportamiento del maestro con sus alumnos, vamos a ver esta historia de Jacob. Muy bien, a ver, todos atentos, por favor, porque más adelante hay unas actividades para poder desarrollarla considerando lo que hemos compartido en esta lectura de la página 48. Así que muy atentos, queridos niños. Durante muchos años, la esposa de Isaac, Rebeca, no podía tener hijos. Así que Isaac oró a Dios
Y Dios escuchó a Isaac, enviando a 2 bebés gemelos, y se hicieron papás muy felices. Los gemelos nacieron. Uno era peludo y con pelo rojo, y lo llamaron Esaú. El otro gemelo tenía la piel lisa, y a este lo llamaron Jacob. Los días y los años pasaron, y los chicos crecían para ser líderes de 2 grandes familias. Los chicos crecieron en dones de cacería y cocina. Un día, Esaú regresó de cazar y Jacob estaba cocinando lentejas. Y dijo Esaú: Dame un gran plato de sopa, que estoy hambriento. Y Jacob dijo: Dame tus derechos de hijo mayor y yo te lo daré. Y Esaú aceptó. Años más tarde, con la ayuda de Rebeca, su mamá, Jacob recibió la bendición de Isaac, su padre. Bien, queridos niños, acabamos de ver entonces 2 historias distintas. La primera, ¿no? Una travesura de los niños. Y la segunda, pues la historia de Jacob. Bueno, para poder introducirnos un poquito más acerca de la historia de Jacob, para comentarles, ¿no? Bueno, más adelante sí lo vamos a hablar, pero en la escena vemos de que Jacob hace como un trueque, un canje acerca de que Esaú le cediera ser el primer hijo, ese primer hijo que tenía todos los derechos, y él quería hacerlo, ¿no? Eso que a Jacob no le correspondía a Esaú, porque bueno, según las tradiciones de esa época, a pesar de que fueran gemelos, si naciera primero, pues le correspondería absolutamente todos los derechos, porque se le manifestaba como el primer hijo, y primer hijo era Esaú y no Jacob. Y Jacob ¿habrá hecho una travesura? ¿Habrá sido una travesura como hicieron los niños con los ratones? ¿Cómo lo vemos la actitud de Jacob? Bueno, vamos pensando más o menos qué opinan ustedes acerca de eso, acerca de la actitud de Jacob frente a su hermano, ¿no? Al poder negociar con la necesidad de su hermano y para que a él le cedieran el ser el primogénito. Bueno, aquí, niños, les dejo como una reflexión, vayan un poquito pensando y si tienen ya sus respuestas van escribiéndome en la casilla de comentarios. Ahora, bueno, considerando lo que ya leímos acerca de conocemos a Jacob y luego también el video de Jacob, que más adelante nos va a servir muchísimo ese video en el desarrollo de nuestro libro. Empezamos entonces con nuestra página 49 en el desarrollo de nuestras actividades. En la actividad 1 nos dice, ahora recuerda lo que leíste y ordena en la secuencia. De acuerdo a lo que hemos leído, ¿qué es lo que primero ocurrió?
¿Qué ocurrió? Bueno, pues primero lo que ocurre es que los niños traen unos ratones, ¿verdad? Y bueno, ¿quiénes fueron estos niños? ¿Quiénes fueron esos traviesos? Ah, nuevamente los villanos fueron Piero, Simón y Pedro. ¿Y luego qué ocurrió? En ella habían traído 3 ratones y los soltaron dentro del aula de clases, ¿no? Y en fracción de segundos el ambiente de estudios perdió su seriedad. Los depositó en una bolsa. ¿Quién hizo eso? Bueno, el profesor de todo y me buscó y lo encontró debajo del armario y agarró una bolsa, los depositó y los mandó a soltar en el jardín. Necesito un par de alumnos para repartir unas esquelas en los salones. A pesar de todo ese laberinto que armaron los chicos, el profesor tomó una decisión muy salomónica, muy importante frente a la actitud de los niños, ¿no? Y a ver, nos hace pensar un poco esa actitud del profesor, bueno, con la historia que vamos a ir compartiendo de Jacob más adelante. Así que por favor, muy atentos, niños. Pero el profesor cuestionó, profesor, cuestionó a Andrea Vázquez. Ellos han hecho una fechoría. Ella lo que quería era que lo expulsaran del colegio, ¿no? Porque les causó mucho pánico, miedo, desesperación, angustia, etcétera, etcétera. Como de pronto diríamos, ay, me hicieron daño psicológico, ¿no? De pronto. Pero el profesor lo ha visto de otra manera. Y creo que todo maestro vemos las cosas o las travesuras, los adultos vemos las travesuras o ciertas cosas de nuestros niños, de nuestros hijos, de una manera distinta, ¿verdad? Con un amor. Vemos siempre con ojos de amor las cosas. Y si queremos cuestionarle, pues negociamos, quitamos algo o dialogamos frente a esa situación, ¿verdad, queridos papás? Porque seguramente muchos de ustedes también están escuchando. O es que la solución es agarrar algo y castigar a nuestros niños o decirle algo y de pronto ya se solucionó todo. Y de pronto les digo una pregunta a los niños y también a los papás. ¿Qué pasa de pronto si tu hijo rompió la jarra? La jarra de refrescos. ¿Qué haces? ¿Le premias? ¿O haces de que él reflexione frente a sus actitudes? ¿No? Nos ponemos a pensar un poco acerca de qué actitud tomamos frente a una situación que ocurre en nuestro hogar. Por eso es importante conocer la vida, explorar un poco nuestra fe en la Biblia. Esa fe como buenos salesianos, ¿verdad? Muy bien, aquí hay algo que tienen que hacer en casita, por favor. Reflexiona con tu familia en casa y argumenta estas preguntas en la clase, ¿no? Entre ustedes. ¿A qué valor se faltó con estas malas acciones de los niños del profesor Piscoya? Sí hubo una falta, ¿verdad? No es que de pronto le premiamos y ya se olvidó todo. Siempre es importante hablar. Y más adelante el profesor Piscoya igual va a poder trabajar en ese aspecto con los niños. Bien, ahora escribimos verdad o falso, verdadero o falso frente a estas diferentes acciones o actitudes que tuvieron los niños. Pero por favor, no quiero olvidarme en recordarles que hay un ABC al inicio de la lectura también, donde habla qué significa sanción, sigilosamente y expulsión. Es importante, por favor, que sepamos qué significa cada una de esas palabritas para tener un poquito más de incremento en nuestro vocabulario y podemos tener una coherencia y cohesión al momento de realizar expresiones, al momento de realizar alguna escritura, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro proceso de nuestro proceso de escritura, de producción, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Entonces, igual aquí hay un ABC que hay que estar al pendiente, que significa, por ejemplo, esquela, expulsión, contemplar, cumplir. ¿Qué significa? O sea, hay que leer, por favor. Es importante la lectura para poder, como les decía, tener coherencia y cohesión en nuestros escritos y al momento de expresar ideas. Bien, niños. Entonces, los villanos fueron Piero y Simón y Derek. ¿Será cierto? ¿Será verdadero o falso? Falso, porque no ha sido Derek, ¿verdad? Ahí, los villanos fueron Piero, Simón y Pedro. Muy bien. Un ratón corre en el piso, gritó Fabricio. Verdadero. Fue el mismo profesor quien los halló escondidos en una mochila. En una mochila estaban los ratones. Falso. Me percaté del detalle, pero pensé que en ella traían pan. ¿No? ¿Quién vio eso? Más o menos que trae al principio una compañera, ¿verdad? Pero simplemente dijo, pensé que era su pan, su lonchera, etcétera. Pero al final no fue así.
un ratón, gritó desesperada María Vida. Tampoco, ¿no? Eso es falso, no fue María Vida, fue Rebeca. Fuimos nosotros, profesor, y pedimos disculpas, ¿no? Entonces reconocen su error. Muy bien, siguiente. Completa las siguientes expresiones. Completamos. Imaginaba yo una expulsión del colegio para ambos. Mientras contemplaba al maestro en postura rígida y mirada penetrante, pasados breves segundos pareció tomar un respiro y dijo con tono calmado: necesito un par de alumnos para repartir unas esquelas en los demás salones. Vayan ustedes dos y cumplan bien esa tarea, ordenó a ambos compañeros. ¿Ustedes creen que solo ahí se habrá quedado todo frente a la actitud de los niños? ¿Ustedes qué creen, queridos niños? Seguro muchos dicen, no, Miss, seguramente que el profesor igual tuvo que hablar con ellos, etc. Seguro, claro que sí, niños. El profesor no lo dejó ahí de que ya, chicos, está bien, ya les disculpé y vayan a repartir esquelas. No quedó allí. Y vamos pensando un poquito. La actitud del profesor, la actitud de Jacob, la actitud de Esaú y la actitud de Dios frente a algunas actuaciones de estos personajes. Seguimos entonces. En esta parte tenemos donde dice juzgar. Reflexionamos juntos la palabra de Jesús. Cuando confío en Dios, Él me usa para llevar a cabo sus planes, aun cuando no soy perfecto. Así es. Entonces, ¿qué pasó después de que el profesor se calmó y todo? Empezó la parte donde es juzgar. El maestro César se puso enfrente de todos y narró una historia. Habló de Abraham, que fue el padre de Isaac. ¿Quién era Isaac? El papá de Jacob y de Esaú, ¿no? Y luego les empezó a hablar acerca de Jacob. Dice, les quiero hablar del segundo. Para algunos su nombre significa farsante o embustero y para otros significa protegido por Dios. Ya desde el vientre materno a la hora del parto, Jacob había luchado con su hermano para salir primero del vientre materno. Los dos hijos crecieron y se hicieron adultos. Esaú, que era pelirrojo y muy velludo, vivía despreocupado de la familia, aventurándose en el campo donde realizaba labores de casa. Pero Jacob, que era moreno, lampiño y más casero, no era mejor que su hermano. Isaac sentía predilección por Esaú, el hermano mayor, y Rebeca, o sea, la mamá, sentía predilección por Jacob. Un día, mientras Jacob había cocinado un plato de lentejas, llegó Esaú, lo que veíamos en el video, ¿se acuerdan? ¿No? Muy hambriento y sin haber cazado nada, al ver las lentejas, pidió a su hermano que le invitase un poco, pero Jacob se aprovechó de la ocasión, le dijo que se las daría gustoso, pero a cambio de ceder un derecho suyo llamado primogenitura. Esaú aceptó sin pensarlo mucho, pues su hambre era muy grande y comió las lentejas, pero perdió la primogenitura a favor de su hermano. ¿Qué era la primogenitura?, preguntó Miranda. Entre los hebreos de esa época, era una costumbre remota que consistía en que el hijo mayor se convertía en la cabeza de la familia a la muerte del padre, ¿no? Y tenía autoridades sobre los demás miembros mientras viviesen en la casa, aunque también tenía que tener muchos cuidados, ¿no?, del padre al representar a la familia ante Dios. Solía recibir la bendición especial del padre y le correspondía 2 partes de los bienes de la herencia. Es todo una costumbre, etcétera, en esa época. Y todo eso eran unas simples lentejas. ¡Qué aprovechado ese Jacob!, contestó Estéfano. Así es, dijo el profesor, pero sigamos con la historia. Isaac el padre ya era un anciano, muy ciego, temiendo morir. Pronto quiso dar su bendición al hijo mayor, con tal fin pidió a Esaú. Pero en estas circunstancias pasa algo, ¿no? Que de pronto el papá le dice, bueno, ya va a llegar el momento en donde yo voy a dar la bendición a mi primer hijo, etcétera, etcétera. Y en eso le dice el papá a Esaú que vaya a cazar el mejor de los corderos y que vuelva para hacerle la mejor comida para poder darle la bendición. Entonces, como la mamá también estaba de acuerdo con Jacob, también la mamá escuchó todo esto y preparó y ayudó a Jacob
que pues engañara también al papá, ¿no? Porque él ya era anciano, no, ya la visión le fallaba. Él mató un cordero, se puso en el brazo. Entonces se dirigió donde su padre y donde su padre Isaac estaba en la cama y presentó ante todo como si fuera Esaú. Entonces Isaac tocó la piel y confundido se sentía de que él era la voz de Jacob, todavía sentía, ¿no?, las voces y todo, pero sin embargo, dándole las gracias por el guiso, le dio la bendición pensando que los hacía con Esaú. Horas después volvió de Esaú del campo, habiendo cazado el venado, preparó el guiso, fue donde su padre. Entonces Isaac comprendió que Jacob lo había engañado y expresó a su hijo mayor que la bendición ya había sido dada y no había otra. Esaú montó en cólera y prometió vengarse de su hermano. ¿Y qué ocurrió después?, preguntó Derek. Aconsejado por su madre, Jacob huyó lejos y fue a vivir donde su tío Labán, para quien trabajó por muchos años. Se casó y llegó a tener 12 hijos, y de la descendencia de uno de ellos, llamado Judá, nacería Jesús. Tantos hijos como los que quería tener Rebeca, preguntó Néstor, mientras todos reíamos a carcajadas. Además de 4 esposas, pero eran costumbres de la época que hoy no podemos juzgar. Sin embargo, aún falta algo más. Pasaron varios años. Una noche Jacob, ya bastante mayor, estaba solo a la espera de su hermano, que venía a vengarse de él. En la soledad de la noche vio que un hombre fuerte venía a pelear contra él. Ambos lucharon por horas, pero el hombre desconocido no le pudo vencer. Solo alcanzó a herirlo en la pierna y antes de marcharse le dijo: puesto que ni Dios te ha vencido, en adelante te llamarás Israel, que significa fuerza de Dios. Fíjense, esta es la historia de Jacob. Se dan cuenta que a pesar de los errores, a pesar de que él ha sido, como dice, embustero con su hermano, hacer un negociado de esa naturaleza, a pesar de eso Dios le confió de seguir siendo partícipe de la tarea de Dios, ¿no?, para poder vivir de generación en generación. ¿Se dan cuenta, niños? Entonces, la historia del profesor Piscoya con sus niños y la historia de Jacob y las actitudes tienen mucho que ver. Claro que sí, mis niños. Las actitudes del profesor Piscoya es con esa forma de explorar la palabra de Dios en la Biblia, ¿verdad? De que sí, todos podemos cometer errores, pecados, y Dios está ahí presente para poder salvaguardarnos, para seguir confiando en nosotros. Esas somos nosotros, niños. ¿Reconocemos los sentimientos de las demás personas? ¿Comprendemos por qué los demás se sienten como se sienten? La empatía es la habilidad de sentir con los demás, de experimentar las emociones de los otros como si fuesen propias. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdona a ustedes en Cristo. Niños, la misericordia de Dios es grandísimo, es gigante. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos acerca de la misericordia de Dios? Que es la oportunidad que nos da Dios nuevamente para seguir confiando en Él y para seguir viéndolo con ojos de amor, porque Él siempre nos ve con ojos de amor y nunca se olvida de nosotros. Muy bien, niños, por favor, entonces ya estamos en esta parte, en la página 51, hay una tarea acerca desde la pregunta 5, vamos ustedes a desarrollar, por favor, considerando las teorías que hemos visto. Y bueno, en este caso vamos a trabajar conmigo. Bueno, la 51 es una tarea para ustedes, así que lo desarrollan, por favor. Completa el siguiente crucigrama sobre la historia de Esaú y Jacob. Bueno, trabajamos esto y ya ustedes tienen todo el material para desarrollar las otras actividades. Muy bien, dice: y salió primero rubio, era todo como hombre. Este de aquí ustedes ya lo tienen en su libro en la página 52, así que por favor yo voy a pasar a la siguiente para resolver nuestro crucigrama. Aquí tenemos el crucigrama entonces. Dice horizontales y verticales, ¿no? La primera pregunta dice: salió el primero rubio, ¿era todo? ¿Qué era? Era todo velludo. Trabajamos, niños, ¿eh? Vamos trabajando junto conmigo.
Y luego 2. Después salió su hermano cuya mano agarraba, ¿qué cosa le agarraba hasta en el vientre de la madre? El talón, ¿verdad? Porque quería Jacob ser el primero siempre. Luego 3. Crecieron los muchachos, ¿no? Y Esaú, ¿no? Crecieron los muchachos y Esaú llegó a ser un ¿quién? Cazador. ¿Quién era cazador? Esaú, ¿verdad? Muy bien, niños. Entonces seguimos. Luego Jacob, ¿verdad? Luego tenemos a Jacob. Y luego que vamos en la 5 o la 6. Jacob dijo a su padre, soy tu primogénito. Y Esaú, hecho dijiste, anda, levántate, ven, siéntate, come lo que he cazado para que luego me... En la 5, ¿no? Perdón, la primogenitura, ¿verdad? En el Esaú se enemistó por causa de la bendición por la primogenitura. Muy bien, esta parte, perdón. Luego, seguimos. La otra es porque no recibió la bendi para que lo bendigas, ¿verdad? En esa parte, pues ya había hecho la bendición. Jacob dijo a su padre, soy tu primogénito. Y Esaú, hecho como dijiste, anda, levántate, hizo todo de casado y luego para que me bendigas. Y al final no fue porque Jacob le hizo una trampa a su hermano Esaú. Muy bien, seguimos entonces. Dijo Esaú con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado, ¿verdad? Porque él le suplantó. Muy bien. Seguimos entonces. Pasamos a la 8, ¿verdad? ¿Dónde se fue? Se escapó Jacob, donde su tío Labán, ¿no? Y con las hijas se casó y pues tuvo 12 hijos y de esa generación viene Jesús, ¿verdad? Muy bien, niños. Seguimos entonces. Se corrió, ¿verdad? En esta parte de la historia de Esaú, en esta parte donde se corre, ¿verdad? Esaú a su vez corrió a su encuentro, le abrazó y se echó al cuello, le besó y lloró, ¿no? A pesar de todo, igual hermanos y se querían muchísimo, ¿no? A pesar de todo. Muy bien, entonces en esta parte tenemos al padre para poder completar en este recuadro y tenemos la 10 donde acepte el obsequio que le ha traído pues Dios, ¿no? Me ha favorecido y tengo todo. Le insistió tanto que Saúl lo aceptó. Ahí tenemos todo el desarrollo de nuestro crucigrama de la vida de Jacob y Esaú. Lo que le complace a Dios también me hará feliz. Así es, mis queridos niños. Por favor, trabajemos esa parte, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente actividad. Esta página 53, por favor, es tarea, ¿sí? Es tarea, por favor. Hay que leer bien en esta parte las indicaciones que voy dando. 53 es nuestra tarea. Toda la página 53 hasta aquí. Bueno, lo he repartido en dos porque pues es su tarea, ¿no? Actuar. En la parte donde dice actuar, ¿no? ¿Y qué significado tiene todo esto? Seguimos con la historia del profesor Piscoya. Pregunté a mi vez. A la mañana siguiente, salido el sol, Jacob o Israel cruzó a la otra orilla del río. Se encontró con Esaú y ambos se reconciliaron saludándose con un fuerte abrazo. Es una historia hermosa. Toda su vida Jacob la pasó peleando contra Dios por sus comportamientos equivocados. Sin embargo, Dios lo amó y lo protegió, y aunque él no lo merecía, de su descendencia nacería un día el Salvador. Aquella mañana también yo quedé desconcertado. ¡Qué grande es Dios!, pensé. ¿Cuántas veces nos comportamos mal con Él? Pero no deja de amarnos y nos confía misiones importantes. En mi corazón había mucho del corazón de Jacob, pero por sobre todo quería comprender y experimentar en mi vida el amor, la protección y la confianza de Dios en mí. Así es, mis queridos niños, querida familia. Dios está presente en todo. A veces decimos, ¿y dónde estás, Dios? Cuando nos pasan cosas, ¿verdad? Horrorosas, tal vez en la casa, en la familia, con nuestros familiares, y a veces cuestionamos. Pero Él solo tiene una misión frente a esas circunstancias o a esas cosas tan horribles que nos pueden ocurrir. Siempre de darnos una lección. Siempre nos dice, a ver, date la vuelta, mira nuevamente
y vuelve tus ojos a mí. Eso significa eso, queridos niños. Cualquier cosa que nos ocurra, tanto en la familia y a nosotros, es una lección que nos da Dios, una lección de que de pronto digo, oye, te sacudo, a ver, ponte a pensar nuevamente, reflexiona. Él está allí, siempre va a estar presente a pesar de nuestros errores, a pesar de todo lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Las trampas. Y por ejemplo, de pronto hablamos aquí acerca de lo que vivimos en el aspecto de la política y etcétera. De pronto todos los días escuchamos tal vez esta palabra corrupción, ¿verdad? La palabra corrupción es algo, imagínate, si vemos la vida de Jacob, ¿no? Es como hacer trampas, ¿no? Hacen trampas y estas trampas, esa palabra corrupción es muy fuerte, hacen unas trampas tan horribles, no tan horribles que las personas, lo único que quiere Dios cuando de pronto se descubre es que ellos reflexionen y que den la mirada nuevamente y mejoren sus actitudes. Bien, queridos niños, en esta parte, por favor, es la tarea, la parte de la 53, ¿no? En el actuar, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál sería? Aquí escribes cómo agradeces a Dios, ¿no? Acerca de una obediencia, aquí escribes qué cosas haces, tu oración, en qué momento, de qué manera tú perdonas, agradeces a Dios a través de estos siguientes pasos y completas tu cuadro, ¿no? En la obediencia, en la oración, en el prójimo, en la gratitud, en la Biblia, en la fe. Ese es tu trabajo que tú vas a hacer. Después de haber hecho este trabajito y luego enviándomelo, todos los días en la semana lo que vas a hacer es hacer control de tus buenas acciones. En la obediencia, como ha sido el lunes, el martes, esta hojita por separado lo tienes para que puedas, haces un cuadrito y haces el trabajo en casa. Sería bueno que por favor lo hagas este recuadro y hagas que realmente estás teniendo buenas acciones, ¿no? Acerca de la obediencia, la oración, la gratitud, lees la Biblia, la fe, las citas bíblicas que están ahí, sería bueno que lo leas, que busques, porque son pedacitos pequeñitos que tú puedas leer. Buscas un poquito más de información. Así es, mis queridos niños, querida familia, introduzcámonos en el mundo de la fe, en el mundo de la Biblia. Hay que leer, hay que explorar un poquito más. Bien, ahora llegamos a la parte de celebrar. Ustedes han visto que tenemos la parte de ver, nos hace ver un poco las realidades, en lo que pasamos ahora, de lo que pasó. Y luego viene la parte de juzgar a lo que hemos visto. Luego de esa de juzgar, ¿no? Porque después de ver juzgamos, nuestras actitudes, si tiene algún parecido o no, etcétera. Y luego nos ponemos a actuar. Entonces ahora tengo que mejorar, tengo que actuar de la mejor manera frente a eso. No es que tengo que equivocarme todo el tiempo, no. Tengo que, por favor, tener que actuar de la mejor manera siempre, tratando de no equivocarme. Listo, después de actuar vamos a la parte de la celebración. Queridos niños, celebramos el amor de Dios cantando y orando. Así es. Vamos a orar todos, por favor. Todos oramos aquí donde dice, Señor Jesús, vengo ante ti sabiendo que me escuchas, a darte las gracias por tu infinito amor, por tu infinita paciencia y confianza en mí, a pesar de ofenderte con mis faltas. Te entrego mi corazón para que lleves el mando de mi vida y no ofenderte más. Esta es la oración que debemos repetir, queridos niños, querida familia. A pesar de las circunstancias, Dios está presente. Y todo lo que nos ocurre es un respiro, de pronto para darle la vuelta y decir qué te está diciendo, qué te está tratando de decir Dios en esa circunstancia. Muy bien, queridos niños, vamos a cantar en este momento. El amor de Dios es maravilloso. Todos cantamos, por favor, para al final terminar con una pequeña recomendación. Muy bien. Entonces cantamos, por favor, todos a voz en cuello. Todos. El amor
niños, grande es el amor de Dios, ¿verdad? Tan grande, grande es el amor de Dios, tan alto, tan bajo, tan ancho, ¿no? Que de pronto nos pone en unas cuantas situaciones de ver nuestra fe, nuestra creencia. Así es el amor de Dios, es maravilloso. Bien, queridos niños, luego de haber compartido nuestra canción del amor de Dios es maravilloso, tenemos aquí para revisar. Reflexiono y me comprometo. Aquí, por favor, escriban con sus palabritas. Después de toda esta sesión, ¿cuál es tu reflexión y a qué te comprometes? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Y para qué lo has aprendido? ¿Qué has aprendido el día de hoy, en esta mañana? ¿Sí? Y luego aquí vas a colocar, bueno, como una pequeña evaluación acerca de si has estado de acuerdo a las premisas que te dicen o no, o a veces, ¿no? En la participación, si has montado interés, participación activa, has estado ahí escribiendo tus respuestas en la casilla de comentarios, o cómo ha sido tu actividad, de pronto has sido indiferente, has estado... Y fíjate que esas también actitudes que de pronto tenemos que ir mejorando, ¿sí? Hay que revisar esas cosas y hay que actuar de la mejor manera. Así, mis queridos niños, los dejo con su evaluación y luego con la entrega de esas 2 hojitas que son las tareas, que de la igual forma está propuesta en el CIA Web, porque para aquellos niños que no tienen el texto, pues está ya propuesto en el CIA Web, que solo pueden desarrollarlo allí y luego me lo pueden enviar. O para aquellas personas que tienen dificultades, tal vez de algunas cosas se nos puede presentar. Por eso siempre hay que, bueno, yo envío con la forma de prever todas las entregas, ¿sí? Bien, mis queridos niños, el día de hoy hemos compartido la vida, conociendo un poquito más a Jacob, que nos enseña que a pesar de nuestros errores, Dios siempre confía en nosotros. Y esos son nuestros pecados, nuestras dificultades o las lecciones que de pronto recogemos. Es que Él nos está diciendo, ponte a pensar, reflexiona y mejora tus actitudes. Así es, queridos niños, así que por favor, cuídense muchísimo. Muchos saludos a la familia y hasta nuestro próximo encuentro virtual. Muy buenos días. Quédate en casa y sigue aprendiendo.